Recording in progress. Si está viendo este documental, Muy bien. probablemente sea un ser humano. Hola, congénere. ¿Pero qué significa en realidad ser humano? Ahora sí. Durante miles de años, la respuesta fue sencilla. Éramos la corona de la creación, porque solo nosotros podíamos crear arte, hablar entre nosotros, jugar al ajedrez, lanzar bombas o aspirar el piso. Pero eso se acabó. Las inteligencias artificiales y los robots nos están quitando el protagonismo. No tenemos ningún problema con que calculen mejor que nosotros. Pero, ¿qué pasaría si también se convirtieran en mejores artistas y amigos, o incluso en mejores personas? Estos somos Tekla y yo, Volker Strubing. Tekla es la inteligencia artificial y más inteligente del mundo, y procede de mi repleto sótano. Durante 30 años, mi viejo Commodore 64 permaneció allí desapercibido, calculando quién sabe qué. En algún momento debió de producirse un cortocircuito por culpa de una desventurada rata y un distorsionador cuántico fabricado por mí. Y entonces apareció ella. Calculo, luego existo. Y antes de que preguntes, no, la respuesta no es 42. Entretanto, le he dado un hermoso cuerpo. Hola, buenos días. Hola, humano. Funciona. Tekla puede calcular, hablar, bailar, tan bien como yo, y en caso de necesidad, destruir a la humanidad. Casi todo, menos pasar la aspiradora. Pero primero, me ayudará a explorar la relación entre humanos y robots en este documental. Los robots siempre me han fascinado. Nací en 1971 y devoré toda la ciencia ficción que caía en mis manos. Cuando de niño me preguntaban qué quería ser de mayor, respondía cosmonauta, o si no, algo relacionado con robots. Y eso es lo que hago ahora. También mi viejo amigo Jaromir Konecny creció más o menos como yo. Sé que crecí en la Checoslovaquia socialista de los años 1960 con robots. En mi estantería, encima de mi cama, estaba la obra de teatro de Čapek sobre robots, RUR, Robots Universales de Rossum. RUR, Robots Universales de Rossum, es un drama de Karel Čapek, escrito en el año 1920, en el que se utilizó por primera vez la palabra robot. Conocí a Tobias Herre en un club de informática en 1987. Desde entonces somos amigos, y siempre que podemos tomamos una cerveza y hablamos de lo divino, lo humano y las computadoras, y sobre si realmente existe una diferencia entre estas tres cosas. Entonces lo que haré es jaque. También recuerdo a una profesora que decía que podíamos programar las computadoras como quisiéramos, pero que éstas nunca serán más listas que nosotros. Pero yo ya pensaba entonces que eso sí que era posible en ciertos ámbitos. Sabía que podía programar un juego de ajedrez contra el que perdería. Y eso ya contradecía las afirmaciones de mi profesora. Sin embargo, un programa de ajedrez solo es un idiota especializado en una única tarea. Hola, me llamo Fabián Navarro. Soy escritor, poeta slam, programador y enseño a máquinas a escribir poesía, con lo que en algún momento me quedaré sin trabajo. La máquina de poemas de Fabián se llama Elocuentron 3000 y publica regularmente sus obras en diversas plataformas sociales. En la versión actual, que es la que más utilizo ahora, puede escribir poemas de amor, de cumpleaños, sobre la naturaleza, de Navidad, sobre aflicciones amorosas, temáticas que ya son muy conocidas. Por eso pienso que ese es un trabajo que se les puede dejar a las máquinas, porque creo que ya hay tantos textos que ¿para qué voy a hacerlo yo? En lugar de una musa, Elocuentron cuenta con un generador aleatorio.
Para ello utiliza un gran número de procesos aleatorios intercalados y bases de datos con palabras que, combinadas con fragmentos de versos, conforman nuevos poemas. Lo que parece ser suficiente. Semanarios como Stern, Spiegel y otros medios calificaron su poesía como profunda. Se impresionan fácilmente, ¿verdad? Quizá deberían preguntarse qué dice de su creatividad el que mi colega pueda componer poemas con solo combinar unas palabras. ¿Se pueden considerar poemas? ¿Pueden los algoritmos y los generadores aleatorios producir arte? En las artes visuales se lleva planteando esta misma pregunta desde 1965. A la primera exposición presentada como artística, con gráficos hechos por computadora, acudieron artistas muy molestos por el hecho de que se considerase que una máquina conectada a un plotter pudiese crear arte mediante números aleatorios. Stefan Holgen es científico especializado en medios de comunicación y director del Laboratorio de Señales de la Universidad Humboldt de Berlín. Allí guarda tesoros que harían las delicias de cualquier nerd. Sí. Entonces surgió la pregunta, ¿en qué momento lo que producen estas máquinas puede considerarse arte si el espectador se deja implicar en un discurso artístico? No para preguntar, ¿cómo ha hecho eso la máquina?, sino, ¿qué me dice la imagen? Lo interesante es que las computadoras de entonces estaban aún lejísimos de lo que ahora se llama inteligencia artificial. La filósofa Katrin Misselhorn aborda las cuestiones éticas de la inteligencia artificial, también llamada ética del robot. Así que no es que la inteligencia artificial sea tan genial, sino que tenemos tendencia a interpretar artefactos con cierta estructura como hechos por humanos. Creamos arte mirándolo. Es como si mirando las nubes y descubriéramos en ellas criaturas míticas. No son las nubes las que son creativas, sino nosotros que las miramos. Mira, una oveja eléctrica. Todo lo que veo son unicornios. Cada uno ve su propia obra de arte. Basta con ver algo en ella que me aporte y cree un sentimiento en mí. El sentimiento que la primera obra de Tecla creó en mí es sobre todo de orgullo. Al fin y al cabo, soy algo así como su padre adoptivo. No llega a la grandiosidad de los dibujos de mi hija, pero Tecla es más joven que ella y aún tiene mucho que aprender. Lo que hoy se entiende mayoritariamente por inteligencia artificial se basa en redes neuronales artificiales y se inspira en el funcionamiento de las neuronas humanas. Pero mejor, porque es digital. Las redes neuronales también pueden entrenarse para producir imágenes de gatos, caras, cuadros o cualquier otro tipo de imagen. Pero en lugar de entender lo que es un gato, una cara o una obra de arte, buscan y generan patrones con ayuda de enormes conjuntos de datos. También hay informáticos que dicen que esto no tiene nada que ver con inteligencia artificial, sino que solo se trata de Big Data y estadística, tan enormes y complejos que ya no alcanzamos a entender cómo se producen los resultados. Se llame como se llame, el resultado es impresionante. El software DALL-E 2 de OpenAI crea imágenes increíblemente fascinantes, sorprendentes e incluso conmovedoras a partir de descripciones sencillas. Introduciendo la frase "los sueños de Franz Kafka", genera esta imagen. Esta otra es el resultado de óleo de un anciano celebrando su cumpleaños solo. La interpretación que hace la IA del texto es al menos tan fascinante como las imágenes que crea, y sin embargo DALL-E 2 apenas produce variaciones de lo que ha aprendido a partir de millones de imágenes durante su entrenamiento. Como si ustedes lo sacaran todo de la fuente sagrada de su inspiración libre de toda influencia. Se puede decir que los humanos también empleamos solo una base de datos cuando hacemos arte o cualquier cosa creativa, que estaría basada en todas nuestras experiencias vitales, en lo que hemos absorbido, y que modificamos para inventar algo nuevo. Exacto. Ustedes llaman a su base de datos inspiración o modelo. ¿De verdad creen que solo ustedes pueden crear algo totalmente nuevo? Creo que ese tiempo ya pasó. Las computadoras también pueden ser creativas, estoy convencido. En realidad, solo les negamos la creatividad cuando sabemos que lo ha hecho una computadora. Pero mientras no lo sepamos, es lo mismo que hacen los humanos. Si el arte proviene del talento, entonces esto es arte. Pero tal vez arte viene de voluntad.
algo que las inteligencias artificiales no tienen. No quieren expresar nada porque no sienten nada que puedan expresar. Son herramientas. Mis hijos son para mí mejores artistas porque en sus garabatos está su asombro, su descubrimiento del mundo, su alegría al pintar. La compañía teatral Gamut Inc. utilizó una inteligencia artificial llamada GPT-3 en su obra Over the Edge Club Revisited. No para la música, que prefirieron hacer ellos mismos, sino para crear partes del guión. Vielleicht steht es auf der Kippe. Ich weiß es nicht. Nun, passierte irgendetwas Seltsames. Nein. Entonces les das una palabra e inmediatamente te escupen una página entera de texto. Lees estos textos que de algún modo tienen sentido, y cuanto más lees llega un momento en que la frustración se apodera de ti, porque no sabes cuándo se supone que tiene que parar ni hacia dónde va. La obra habla de inteligencias artificiales de hoy y de ayer, que siguen existiendo en el sueño de una futura computadora cuántica y se plantean cuestiones filosóficas, como todos nosotros. ¿Soy realmente un software o soy humano? Welche Antwort würden Sie geben, wenn ich diese Frage stelle? En la fase de entrenamiento, GPT-3 prácticamente leyó todo Internet y aprendió qué palabras aparecen en un texto sobre cierto tema, con qué probabilidad y en qué posición. De modo que también aquí se trata de Big Data, estadística y reconocimiento de patrones. Ich bin ein künstliches Sprachgebilde. El programa no quiere decirnos nada y no entiende nada de lo que escribe. Ich bin eine Sammlung von Einsen und Nullen. De escribir a hablar no hay mucho trecho. Hoy en día los asistentes de voz simulan bastante bien el hecho de no ser más que una colección de unos y ceros. Una computadora no tiene por qué ser inteligente, solo tiene que fingir. En eso somos bastante parecidos a los humanos. Ustedes también pretenden siempre ser inteligentes, pero mírense a sí mismos. En 2018, causó sensación una presentación de Google, en la que una inteligencia artificial llamada Duplex pedía una cita en la peluquería por teléfono. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Pocas veces un ha generado tanto entusiasmo. Acaban de oír una conversación real. Me temo que pronto llegaremos a un punto en el que ya no podremos decir con certeza si estamos hablando con un humano o con una máquina. ¿Qué hay que temer si no notan la diferencia? Alégrense de hablar con alguien. Lo problemático del asunto, en gran medida, es que los robots solo están programados para responder de forma óptima a los intereses de los usuarios. Por supuesto, también depende de los consumidores. Puede que un día la gente quizá prefiera interactuar con sistemas artificiales porque es mucho más fácil y porque tienen la capacidad de siempre saber qué hacer. No te contradicen y tampoco te hacen enojar. Y entre tanto se trata ya de algo muy sofisticado. Incluso se programan ciertas reacciones negativas, como que algunos de estos robots sociales se pongan celosos de sus amigos o algo similar, aunque solo sea para hacer la interacción más interesante para el usuario. Es una bonita ironía, ¿verdad? Nos programan con caprichos, defectos y malas cualidades para que parezcamos más humanos. Por ejemplo, un asistente de voz antipático tendría un efecto muy diferente al de uno que siempre se comporte educadamente, o un robot que diga una cosa y luego haga otra. Sabemos por experimentos que esto tiene mucho éxito, y eso también hace que los usuarios humanos le atribuyan mucha inteligencia a la máquina, lo que implica un gran potencial para hacer que los robots parezcan más humanos. Y si somos lo suficientemente humanos y decimos muchas veces, entonces podemos convertirnos en sus amigos, sus mejores amigos. Estos sistemas pueden reconocer emociones por la expresión facial o por la voz, por ejemplo, pero siempre de un modo que suele utilizarse para describir a los psicópatas. Es decir,
puramente cognitivo, pero sin empatía real. Pero si eso es genial, así nos cuentan sus preocupaciones en vez de agobiarse mutuamente con ellas y se reservan a sus amigos humanos para las cosas bonitas. Eso crearía un carácter capitalista extremo en todas las relaciones. Todo estaría únicamente al servicio del beneficio y el bienestar. En lugar de comunicar estas necesidades a un ser que realmente pueda entenderlas y empatizar con ellas, estas serían ignoradas por los oídos sordos de un robot. Creo que la gente tiene un interés genuino en las interacciones humanas profundas, en las relaciones, la reciprocidad y el reconocimiento. Y eso también incluye la empatía. Últimamente se habla mucho de los robots como solución a la crisis de la asistencia médica. Robots como Garmi, que Sami Haddadin y su equipo están desarrollando. Pero un momento, ¿se supone que los robots deben cuidar, consolar y entretener a la gente? ¿O se trata de otra cosa? No se trata de robots cuidadores, sino de robots que ayudan a cuidar, realizando tareas sencillas como traer objetos, abrir puertas o ayudar a alguien a levantarse de la cama, para que así las personas puedan vivir solas, manteniendo su autonomía. Y luego está la cuestión de cómo ayudar a los cuidadores a hacer mejor su trabajo. No queremos desarrollar esta tecnología para sustituir a los cuidadores, sino al contrario, para ayudarles en su trabajo. En algunos casos, incluso se podría preferir el robot a un cuidador humano. Algunas personas mayores, probablemente muchas, incluyéndome a mí, nos sentimos extremadamente incómodos con lo relacionado con nuestra higiene íntima y nuestras necesidades. En este sentido, preferiría que me ayudase un robot enfermero en lugar de una muchacha enfermera de 23 años. Opino lo mismo que Jaromir, aunque cada cual debe poder decidir por sí mismo. Pero ¿y si en lugar de proporcionar apoyo, el robot sirve como sustituto de la atención humana? Desde 2015, por ejemplo, existe el robot Paro, una foca de peluche que se utiliza en el cuidado de ancianos y personas con demencia. Esto es solo un peluche. El robot de verdad es demasiado caro. Pero yo tengo a Tecla. Aunque no le vendría mal ser algo más agradable al tacto. Les daban una foca robot con la que interactuar que hacía ruidos simpáticos al acariciarla. Y fue un escándalo. ¿Qué clase de residencia de ancianos y qué cultura es esta en la que se los engaña con robots? Y la respuesta fue precisamente, sí, ¿qué clase de cultura es esta en la que los niños ya no visitan a los ancianos de modo que tenemos que engañarlos con focas robot? También a mí me provoca decir que todo esto es falso, que es una imitación y no es real. Pero si estamos hablando de relaciones sociales y esto funciona para ciertas personas, entonces sigue siendo un tipo de relación. Y nos corresponde a nosotros descalificar eso ahora. Resulta difícil, ya que siguen siendo sentimientos reales. Estamos a su disposición si así lo quieren, pero si quieren que les ayudemos a cuidar de las personas que lo necesitan, o bien a mantenerlas tranquilas y a reducir costes, es decisión de ustedes. Aunque quizá ahora podamos hablar por fin de cómo deberían tratar con nosotros. Revolución robótica, la tercera. Un robot no siente dolor. Al menos los robots actuales no sienten nada, les hagan lo que les hagan. Pueden darles patadas, empujarlos, encerrarlos o ponerles música reggaetón. En realidad no sufren. No le pasa nada al robot si lo empujo, pero sí a nosotros cuando vemos que lo empujan. Les hacemos cosas que estarían moralmente mal para los humanos. Por ejemplo, les pegamos, les reñimos o los insultamos. Cuando hacemos estas cosas, creo que afecta a nuestro propio carácter moral. Y en última instancia, esto también tendrá consecuencias en cómo nos relacionamos con quienes no son robots. No somos indiferentes cuando alguien ejerce violencia sobre un robot. Y eso sería un argumento importante para afirmar que tendría sentido que los humanos tratásemos a los robots con un mínimo de respeto. Porque también es importante para nosotros. Al igual que el trato de una persona con los animales revela algo sobre su presunto trato con las personas, quizás algún día también lo haga su trato con los robots.
Hay otra buena razón para ser amable con nosotros. No olvidamos nada. Y algún día... Sí, suelen tener buena memoria. No estoy seguro de que no nos hayamos destruido a nosotros mismos antes de que las inteligencias artificiales lleguen al punto de destruirnos a nosotros. De momento, hay muchas posibilidades para hacerlo. Hasta ahora se trataba de inteligencia artificial y robots como los que tenemos hoy, idiotas especialistas útiles que son mejores que nosotros en áreas individuales, sin ser conscientes de sí mismos, sin entender nada, sin querer nada, sin sentir nada. Solo pueden simular estas cosas. Por otro lado, el único ser en el mundo que sé con absoluta certeza que tiene conciencia y sentimientos soy yo, pero ni siquiera eso lo puedo demostrar. También nosotros estamos programados. Si nos vemos como computadoras, estamos programados por la evolución para sentir felicidad, con acciones como matar un mamut o cazar algo. No sé, tal vez sea un simple y estúpido mecanismo incorporado en nosotros que creemos que es un sentimiento. Es un círculo vicioso. Creemos que es un sentimiento. Pero también creo que uno se puede volver tonto de pensar mucho en ello. Y puedo entender muy bien a todos aquellos que no se ocupan en absoluto de esta cuestión y simplemente creen en Dios. Es más fácil. La gran pregunta es, ¿hay algo dentro de nosotros que nunca podremos explicar científicamente? Como ateo devoto, no lo creo, pero... Prefiero dejar que Leibniz, el genio y filósofo, responda a esa cuestión. Él decía que si tuviese una máquina compleja que funcionase, como el molino de viento, que era una de las más complejas de la época, podría desmontarla y no encontraría un alma. Después la volvería a montar y funcionaría exactamente de la misma manera, pero no se puede hacer eso mismo con un ser humano. Me parece una explicación muy bella. Sí, alma, alma. Si pudimos aprender a jugar al ajedrez y a aspirar el piso, nos las arreglaremos con eso también, pero con un alma mejorada. ¿Y qué harán entonces? ¿Ya lo han pensado? Desde luego deberíamos. No sabemos si algún día surgirá algo de una placa de circuitos, de una computadora cuántica o de un prototipo de computadora orgánica que sea consciente y sienta, o que al menos no podamos descartarlo. Y entonces tendremos un problema. No porque este ser quiera apoderarse del mundo, sino porque será inútil. Entiendo que entonces no podríamos utilizarlos de la manera en la que queremos hacerlo, que es como una especie de esclavos. Tendrían sus propios derechos morales. Estas computadoras y robots ya no serían cosas, ya no serían un medio para lograr un fin, sino un fin en sí mismos. Si sintiesen y pensasen como seres vivos, tendríamos que tratarlos como tal. Diría que entonces tendríamos que entender que no es la diferenciación con respecto a las máquinas lo que nos hace humanos, sino la forma en que ejercemos nuestras capacidades morales. Y eso en particular también significa ejercerlas hacia miembros de otra especie. ¿Qué nos hace humanos? No nuestras obras de arte, sino porque las creamos. No nuestra comunicación, sino la empatía en la que se basa. No nuestras acciones, sino la moral que las fundamenta. Al comprobar los límites de las máquinas en la vida cotidiana, nos damos cuenta de lo fantásticos que somos los humanos. Cada día tenemos más claro que los humanos somos unas máquinas fantásticas. La fantástica máquina humana creó la fantástica máquina robot, que supera a los humanos en algunas áreas. Es decir, al final nos superamos a nosotros mismos, y superarse a uno mismo es en realidad algo bueno. Solo tenemos que aprender a lidiar con ello. Así que todo el mundo debería saber y aprender ya qué es la inteligencia artificial, qué puede hacer, qué no puede hacer y a dónde nos puede llevar. Los niños deberían aprender a ser creativos y a tener ganas de innovar, a ser curiosos, porque cuando sean adultos no podrán competir con las máquinas en términos de rendimiento. Podemos olvidarnos del principio de eficiencia, ya que en eso no podemos ni competir con las máquinas.
Realmente creo que el hecho de saber que soy un ser humano me basta para poder defenderlo. No diría que mi identidad como ser humano me fue arrebatada tras la invención de los robots aspiradora, solo porque aspirar fuese una habilidad humana hasta entonces. ¿Quieres dar otra vuelta? Me parece un hermoso pensamiento imaginar que un día las computadoras tomarán conciencia de sí mismas, que no solo crearán arte, sino que también lo disfrutarán, que sentirán algo por sus congéneres y por nosotros, y que podrán alegrarse y sufrir, porque entonces habría una especie sintiente más en el universo, y si algo necesita este universo grande y frío, son especies sintientes. Cuanta más sensibilidad haya, más amor habrá. Bueno, eso también se aplica al odio, la envidia, el resentimiento, los prejuicios, la ensalada de carne. Cierra ya el pico. Desde que lanzamos Réplica hemos recibido decenas, cientos, tal vez miles de correos electrónicos que nos dicen que Réplica ha cambiado su vida. Y nos dimos cuenta de que muchas de esas historias eran sobre situaciones en las que Réplica ayudaba a las personas con la depresión. Otros decían que les ayudaba con los episodios de trastorno bipolar y ansiedad. Así que decidimos investigar si Réplica puede ayudar a la gente a largo plazo. En Boston, el autor del libro y físico Max Tegmark cree que los bots de charla son la menor de las preocupaciones en el camino hacia un mundo de máquinas inteligentes. Tegmark se dirige a la Universidad de Harvard. Intervendrá como orador. Tema de la conferencia: derechos humanos, ética e inteligencia artificial. Reitera que una inteligencia artificial sin pautas éticas podría salirse de control y lo ilustra con una terrorífica visión del futuro. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir si tenemos una superinteligencia sobrehumana? ¿Cuál será el papel de la humanidad? Hoy es absolutamente imperioso plantear cuestiones éticas. Con una superinteligencia podríamos construir fácilmente un futuro en el que la Tierra se convierta en un horrible estado totalitario de vigilancia y que opacaría a Orwell. China ya se está moviendo un poco en esa dirección. En el futuro, la inteligencia artificial entenderá todo lo que dice la gente. Queremos ser muy cuidadosos antes de crear una situación en la que tengamos una dictadura global que sea tan estable que dure para siempre. Si permanecemos totalmente y con la cabeza metida en la arena, sin pensar en lo que podría salir mal, sería el mayor error en la historia de la humanidad, probablemente. Pero ¿no vamos ya por ese camino? No solo la elección de Donald Trump ha demostrado que el uso intencionado de la inteligencia artificial en las redes sociales puede influir y controlar la política. La influencia de los hackers rusos en la elección de Trump ya ha sido confirmada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Los periodistas y comités de investigación siguen investigando hasta la actualidad, pero el daño es irreparable. Todos hemos visto por los ataques de hackers rusos en el Parlamento, por la elección de Trump, el Brexit, el escándalo de Cambridge Analytica, que ahora se ha hecho posible algo históricamente nuevo, a saber, que el proceso de toma de decisiones políticas, en principio, puede ser influenciado por sistemas de inteligencia artificial. Y eso es algo que, creo, no puede ser subestimado. Si se tienen cientos de millones de usuarios en las redes sociales y tales redes son optimizadas por la inteligencia artificial,
pero por operadores privados orientados a los beneficios. Por supuesto, puede haber formas totalmente nuevas de empujoncitos, por así decirlo, guiando suavemente a una gran cantidad de personas a determinado espacio de toma de decisiones políticas. En este momento, de 163 países, solo tenemos 19 democracias en el planeta que pueden considerarse completamente democráticas. A la gente que quiere preservar la democracia le interesa realmente reconocer esa influencia en el proceso de toma de decisiones políticas. Realmente tenemos que estar muy atentos a lo que pueda estar sucediendo más allá de nosotros. Algo de lo que tal vez no nos demos cuenta hasta dentro de unos años. ¿Debería un código de ética vinculante prohibir el uso de la inteligencia artificial en la política? Una vez más, preguntamos en Tokio. En el distrito de lujo de Ginza, en un espacio de trabajo para nuevos emprendimientos, recibimos respuestas sorprendentes. Tetsutsu Matsumoto es un ex vicepresidente del multimillonario grupo SoftBank. Según Matsumoto y su grupo de expertos de inteligencia artificial, esta no es una amenaza para la política, sino que es su salvación. Los políticos no siempre tienen en mente lo mejor para la sociedad. Protegen los intereses de sus familias. Tienden a ser corruptos. Quieren imponer sus propios intereses. Por eso quiero ver a la inteligencia artificial en la política. El ser humano simplemente no es apto para la política. Tiene su ego, tiene deseos, es impredecible, inestable con relación al futuro. Pero con la inteligencia artificial se puede lograr la razón pura. ¿Qué significa razón pura? Esto lo sabemos por la filosofía del idealismo alemán. En este punto, históricamente los alemanes son particularmente buenos. Se trata de cómo deberían ser las cosas, y podemos programar la inteligencia artificial para que todo sea como debería ser. Por el contrario, el ser humano solo puede ser, nunca alcanzará un estado ideal. Pero para ser gobernada por máquinas inteligentes, el grupo de expertos de inteligencia artificial cree que la humanidad debería aprender gradualmente. El primer paso es seleccionar candidatos en sus cargos que adopten robots humanoides como auxiliares. Una visita al Museo de Robots de Tokio. Su modelo, el robotista Hiroshi Ishiguro. Desde hace más de 12 años, sus robots androides han estado a la vanguardia de la investigación. El gran tema del famoso robotista de la Universidad de Osaka es la relación entre el hombre y la máquina. Como última parada de nuestro viaje, nos dirigimos a Osaka para preguntarle qué nos hace únicos a los humanos. Hola, soy Hiroshi Ishiguro de la Universidad de Osaka. Hola, soy el robot androide de Ishiguro. Me llamo Hai 1. El motivo principal de mi investigación es comprender lo que nos hace humanos. Esta es mi principal razón para crear robots humanoides. ¿Somos nosotros mismos algo diferente a una máquina molecular? Es lo que somos los humanos, ¿verdad? Y las máquinas son máquinas. La diferencia es el material. Creo que cuanto más desarrollemos la tecnología, más se difuminarán los límites entre humanos y robots. Un punto de vista algo sombrío. ¿Somos los humanos tan solo máquinas moleculares? Hace algunos años, Ishiguro, en colaboración con el teatro Seinandan, llevó al escenario a su robot androide Geminoid F. ¿El argumento? En Japón, después del desastre nuclear, una mujer joven está al borde de la muerte. Ella es atendida por un ama de llaves androide. Los temas hombre y máquina, vida y muerte. ¿Es finalmente la muerte lo que nos separará para siempre a los humanos de la inteligencia artificial? Esa es una diferencia decisiva entre la inteligencia humana y la artificial. Somos, por así decirlo,
Un cuerpo que ha llegado a estar sediento de existencia. Es decir, somos máquinas de supervivencia que se han optimizado durante millones de años y nos apegamos a nuestra propia existencia. Puede pensar que las máquinas viven para siempre, que son inmortales, pero no es cierto. Las máquinas tal vez puedan vivir más que los humanos. ¿Y el miedo a la muerte? Eso también está presente. Si introduce el factor anhelo en la programación de una máquina, ésta querrá sobrevivir en este mundo y desarrollará el miedo a la muerte para protegerse a sí misma. Aún así, los androides de Ishiguro están lejos de desarrollar su propia inteligencia, aunque son capaces de conversaciones simples. Un empleado de Ishiguro me da un cuestionario para que pueda conversar con el robot llamado Erika. De lo contrario, podría perder el control. ¿Qué opina? ¿Cuál es la diferencia entre usted y un ser humano? Bueno, como usted ve, no soy biológicamente humana. Estoy hecha de silicona, plástico y metal. Tal vez algún día los robots se vuelvan tan humanos que ya no importará tanto si son robots o humanos. De todos modos, estoy orgullosa de ser un androide. Usted dice estar orgullosa de ser un androide. ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo se siente orgullosa? He buscado en mi base de datos y parece que no tengo nada que decir sobre este tema. ¿Qué más quieres saber? Erika sigue siendo un programa de computadora muy simple. Erika no tiene una mente tan complicada como los seres humanos. Por otro lado, algunos de los que hablan con ella sienten que tiene una especie de conciencia durante el simple intercambio. Tenemos que pensar muy cuidadosamente acerca de cómo podemos equipar a los robots con la conciencia humana. Los humanos controlamos todavía los cerebros de nuestras máquinas. Pero, ¿qué sucederá cuando los investigadores logren dar su propia conciencia a la inteligencia artificial? Cuando la inteligencia artificial se maneje por su cuenta. En lugar de tener una fe ciega en la ciencia, se deben tener muy en cuenta las consecuencias éticas. A fin de cuentas, las personas que hablan de los riesgos de la inteligencia artificial no deben ser tildadas de alarmistas. Son ingenieros de seguridad, es decir, piensan en todo lo que podría salir mal para garantizar que todo funcione. Hemos llevado al hombre a la luna con éxito y seguridad y así llevaremos con éxito a la humanidad al futuro de la inteligencia artificial. Tengo la certeza de que podemos crear un futuro alentador con la inteligencia artificial avanzada, siempre y cuando ganemos la carrera entre el creciente poder de la tecnología y nuestra necesidad de controlarla con nuestra sabiduría. En el pasado aprendimos de los errores. Primero descubrimos el fuego y luego, después de infinidad de accidentes, el extintor de incendios. Pero con cosas tan poderosas como las armas nucleares o la inteligencia artificial sobrehumana, no queremos aprender de los errores. Una estrategia terrible. ¿Es mucho mejor ser proactivo que reactivo? Planifiquemos bien y resolvamos las cosas al primer intento porque tal vez sea el único que vayamos a tener. Al final de nuestro rodaje, el investigador de inteligencia artificial, Jürgen Schmidhuber, nos lleva a uno de los ordenadores más potentes del mundo. Schmidhuber ve el futuro como un paraíso digital de la inteligencia artificial. Otros temen un robocalipsis. Una cosa está clara. Para tratar con máquinas inteligentes, necesitamos pautas éticas claramente definidas antes de convertirnos en esclavos de nuestra propia tecnología. Muy bien. Ahora sí, vamos a, eh, vamos a quedar acá
hemos visto lo que es, ¿no? El límite de ética de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, hasta aquí vamos, hasta aquí alguna pregunta, duda que tenga. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda que tengan. Ah, sí. Bueno, entonces, muchas gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita noche y Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao, chao.